Hay algo profundamente extraño en estar vivo. Nuestro cuerpo obedece leyes físicas, químicas, estadísticas, y aún así cada uno de nosotros siente que decide, que elige y que dirige. Vivimos dentro de un mecanismo que parece automático, pero lo habitamos como si no lo fuera. Y esa contradicción silenciosa entre ser máquina y sentirnos libres no es una fantasía moderna. Hace más de 8 décadas, un físico llamado Erwin Schrödinger se detuvo frente a ese abismo y se hizo una pregunta que todavía hoy es difícil de digerir. ¿Qué es realmente la vida? Erwin Schrödinger no miró a los organismos como un biólogo, sino como alguien acostumbrado a pensar en ecuaciones, en átomos y en leyes fundamentales, y cuanto más se acercaba a la célula, más evidente se volvía algo, que la física que explica los planetas, gases y las estrellas parecía quedarse corta frente a lo vivo. ¿Cómo puede algo tan diminuto como una estructura molecular resistir el desorden, el calor o el ruido constante del mundo físico? Ese fue el punto de partida de una visión que en su tiempo inició una gran revolución y que sirvió en muchas otras investigaciones futuras. Aunque a primera vista su tesis pareciese ser una defensa ingenua de la biología o tener un misticismo oculto, en realidad resultó ser una afirmación científica muy audaz. Él decía que los organismos no podían entenderse como simples sistemas regidos por la física estadística. En sus palabras, esa física convencional, basada en grandes números de átomos, promedios y fluctuaciones, no basta para explicar cómo la vida mantiene su identidad tras el paso de una generación a otra. Schrödinger planteó que se equivoca aún más al querer explicar los procesos dentro de la célula, debido a que las leyes estadísticas funcionan cuando hay muchísimos átomos en los cálculos. Su regla de la raíz cuadrada muestra que, para obtener leyes precisas, necesitamos un número n muy grande, donde n es el número de moléculas. Y el problema es que, en la biología, lo esencial está hecho de un número relativamente pequeño de átomos. Y ahí comienza el misterio. ¿Cómo algo tan pequeño puede ser tan estable y tan preciso? Para resolverlo, Schrödinger postuló una estructura revolucionaria llamada el cristal aperiódico. Este no es un cristal común como los minerales, que normalmente repite su patrón una y otra vez. Más bien es como una alfombra muy compleja, que no tiene repeticiones triviales y que es capaz de almacenar información de forma coherente. Decía que la vida puede mantener este alto nivel de orden porque su base, la sustancia hereditaria, es un sólido. Este sólido está protegido de la tendencia desordenada del movimiento térmico a la temperatura ordinaria. Esta gran intuición sería casi profética. Esa molécula capaz de formar estructuras cristalinas resultaría ser el portador de la herencia, el ADN. Es tan sorprendente pues Erwin lo imaginó mucho antes de que se descubriera la estructura del ADN en 1953. El ADN no solo es estable, sino casi milagrosamente persistente. ¿Cómo es que resiste las agitaciones térmicas, el calor y el desorden de cada átomo? La respuesta para Schrödinger está en la mecánica cuántica. Explica que las moléculas hereditarias adoptan estados discretos de energía. Además, tienen barreras o umbrales energéticos que impiden cambios casuales, y solo cuando se les suministra cierta cantidad mínima de energía pueden reorganizarse. Lo que él dice que ocurre cuando hay mutaciones. Estas mutaciones son saltos cuánticos entre configuraciones, no solo son transformaciones suaves. Esto es posible porque la vida no es un sistema cerrado, es abierto. Y tampoco es magia que viole las leyes universales como la segunda ley de la termodinámica. Las criaturas vivas son capaces de extraer lo que él llamó entropía negativa, o en otras palabras, obtienen orden de su entorno y expulsan desorden al medio, y así son capaces de mantener su alta organización. Esa es su clave, orden a partir del orden.
Para comprender un poco más esta idea, Schrödinger comparaba el organismo con el mecanismo de un reloj clásico. Aunque sencillo para el paso del calor, está constituido por sólidos cuánticamente unidos, protegidos contra el desorden térmico. En similitud, la vida lleva esa llave maestra en el gen, que abre siempre la misma cerradura, incluso cuando el mundo físico la sacude. Pero, ¿qué tan cierto ha sido su planteamiento? ¿Qué se ha demostrado desde entonces y qué visiones nuevas emergen en la actualidad? En primer lugar, la intuición de Ervin sobre el cristal aperiódico sí fue confirmada, pues resultó ser el ADN con su secuencia de bases, esa estructura irregular, densa de información que tanto imaginaba, y que si el gen fuese una estructura simple, la tendencia natural sería que se degradara rápidamente hacia el caos y el equilibrio termodinámico. Debido a esto, fue inevitable que su idea de entropía negativa fuera asumida por la biología moderna, tomando en cuenta que los seres vivos son sistemas abiertos y disipativos, que importan orden para mantener su organización, eliminando la idea de un sistema aislado. Sin embargo, es cierto que algunas de sus ideas necesitan tomar matiz. La metáfora del cristal es poderosa, pero hoy sabemos que no todo es tan rígido. Se han mostrado dinámicas mucho más complejas, entre las que se encuentran las redes genéticas, la epigenética, autopartición celular o incluso señales ambientales. Como señala una reflexión contemporánea, su intuición fue un punto de partida, mas estamos aún lejos de una explicación completa. Hoy la ciencia cuántica aplicada a la biología ha avanzado mucho. Hoy se estudian fenómenos cuánticos reales en sistemas biológicos. Por ejemplo, se han modelado protones que se tunelan en los puentes de hidrógeno del ADN, lo que podría contribuir a las mutaciones. Incluso en organismos como algunas aves migratorias se ha demostrado que los procesos cuánticos les permiten detectar el campo magnético terrestre para navegar. Estas son solo unas pocas pero grandes integraciones directas entre lo vivo y lo cuántico, algo que Schrödinger intuía su posible importancia intrínseca. Cabe resaltar que la grandeza de la investigación de Schrödinger no fue solo científica, sino de una filosofía muy humana y personal, y que todo su arduo trabajo también sirvió como vía para reconciliar la realidad científica con nuestra experiencia consciente, puesto que nos deja una reflexión tan honda que si fueran dichas en sus palabras, dirían algo así: el conflicto que ustedes perciben entre la maquinaria biológica y la experiencia subjetiva de libre albedrío es inevitable. Como físico, observo que los acontecimientos espacio-temporales de nuestro cuerpo son estadístico-deterministas. Esto genera el siguiente dilema basado en dos hechos incontrovertibles. Mi cuerpo funciona como un mecanismo puro que sigue las leyes de la naturaleza, y sin embargo, por experiencia directa sé que estoy dirigiendo sus movimientos, preveo sus efectos y me siento enteramente responsable de ellos. La única conclusión lógica posible es que la mente consciente que dice yo es la persona que controla el movimiento de los átomos, de acuerdo con las leyes de la naturaleza. Esta deducción es lo que le da un carácter misterioso, pues nos lleva a cuestionar la idea de la pluralidad de conciencias. Al reconocer que la conciencia solo se ha experimentado en singular y nunca en plural, la ciencia nos empuja hacia concepciones ancestrales. En mi vida cotidiana, esta comprensión no cambia el hecho de que mi cuerpo funcione bajo leyes físicas, pero transforma mi percepción de mi propia identidad. Me lleva a creer que yo soy, si existe alguno, pues en esencia, si la ciencia demuestra que somos mecanismos y la experiencia nos demuestra que tenemos libre albedrío, la única forma de resolver la contradicción es asumiendo que el mecanismo y el agente director de ese mecanismo son, en última instancia, lo mismo. Hoy vemos que las reflexiones de Erwin Schrödinger no eran fantasías, eran semillas que apenas comienzan a germinar.